Bueno, la idea es hacer otro ejercicio, más o menos siguiendo lo que explicó Renato, como para tener otra idea. Bueno, ya lo vieron la teoría, que bueno, las cosas que permite trabajar en el dominio de la frecuencia, que te facilita teóricamente las cuentas, porque no tenés ecuaciones diferenciales, y te da la respuesta total, ¿sí? La natural más la forzada, a diferencia del método clásico. Bueno, la idea, bueno, como estuvieron viendo, ¿me hablarán? No, es el micrófono de Renato. Ah, listo. Bueno, como vieron, partimos de las ecuaciones diferenciales en el tiempo, las transformamos, después resolvemos el sistema de ecuaciones en el dominio de la frecuencia, o sea, todo transformado, y como último paso, antitransformamos y ahí obtenemos la solución en el tiempo. Bueno, la idea es, bueno, analizar este circuito, que fíjense que ya tiene una fuente continua, lo cual nos va a simplificar bastante. Y la idea es que en el tiempo cero, ¿sí? La llave que está ahí se cierra y cortocircuita a la resistencia 1. Y bueno, lo que se pide es calcular la tensión en el capacitor. Entonces, bueno, como vieron, arrancamos con las variables de estado para un tiempo mayor a 0. En este caso, ¿sí? Las variables de estado que vamos a tener son la tensión en el capacitor y la corriente en el inductor. Entonces, primero hacemos el grafo, orientamos, ¿sí? Orientamos y definimos cuáles son las ramas y los ramales. ¿Sí? Fíjense que me quedó el inductor en la rama, ¿sí? En el coárbol, y el capacitor en el árbol, que es en la rama 2. Hacemos los cortes y los bucles, ¿sí? Y fíjense, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta, que la tensión en el capacitor, tal como me la definieron en el ejercicio, es de más menos. Y fíjense que el sentido que le pusimos a la corriente coincide con esa polaridad. Si no, si lo hubiese puesto al revés y no damos cuenta a último momento, bueno, se le cambia un menos y ya está, ¿no? Bueno, entonces, planteamos las matrices, la de los cortes. Fíjense que para el corte 1, ¿sí? Queda 1 para el 3 porque está en el mismo sentido, no tiene vinculación con el 4, y para el corte 2, ¿sí? Queda el 3 negativo y el 4 positivo, igual que el 2. Y para la de bucles, si recorremos, queda el 2 positivo, el 1 negativo, y si recorremos por acá, queda negativo el 2. Se cumple acá, planteamos las ecuaciones. Entonces, sabíamos que las tensiones en los las tensiones en los inductores es la inductancia por la derivada de la corriente, y digamos que el inverso, ¿sí? El análogo, sería para las tensiones en los capacitores. Entonces, como nosotros nuestras variables de estado son U2 e I3, vamos a tratar de expresarlo, ¿sí? De la forma, vieron que como siempre expresamos variables de estado, así que reemplazamos en esta ecuación de las corrientes para obtener la derivada de la tensión 2, que es la variable de estado. Y fíjense que, bueno, reemplazamos la corriente I4, o sea, I3 ya es variable de estado, así que no necesitaríamos hacer nada. I4 la expresamos como U4, ¿sí? Que es esta tensión dividida la resistencia, y U4 sacamos de acá que es igual a U2. U2 ya es variable de estado y bueno, lo único que hacemos es pasarla a C. Para la corriente I3 la vamos a sacar de la ecuación de la tensión U3, ¿sí? Y tenemos que 1 coincide con la fuente. Fíjense que coincide también la polaridad. Vamos de más a menos y la fuente está de más a menos. Y U2 ya es variable de estado. Listo, despejamos P y 3.
Entonces, bueno, ya tenemos de esta forma, lo expresamos como forma de matricial, ¿sí? Y tenemos nuestra matriz A y B. Entonces, como vieron con Renato, la idea es arrancar desde la expresión de variables de estado, aplicar la transformada y despejar XS. Y acá vemos que queda toda una ecuación algebraica y no hay derivadas. Entonces, si aplicamos lo mismo, la transformada de Laplace a nuestro caso, ¿sí? Nos va a quedar con las corrientes, las condiciones iniciales, que no las tenemos y las tenemos que buscar. Y fíjense que la tensión, como era continua, aparece la S. Entonces, para buscar las condiciones iniciales, trabajamos con el sistema antes, ¿sí? De que se cerrara, digamos, la llave. Entonces, como estamos en tensión continua, el inductor se va a comportar como un cortocircuito y el capacitor va a ser como una rama abierta. Así que en eso es fácil calcular la corriente I3, que es la que va a circular por el inductor, ¿sí? Va a ser la tensión dividida la suma de las dos resistencias, y la caída o la tensión que aparecería en el capacitor es igual, ¿sí? a la tensión que aparece sobre la resistencia 2 puesta en paralelo. Entonces, con esos datos podemos completar, ¿sí? Las condiciones iniciales. Y ahora tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, que es lo que nos daba Laplace. Entonces, bueno, como estuvieron viendo, ¿sí? Vamos a trabajar para hacer, yo llamo a la matriz M, a la matriz identidad multiplicada por S menos A, ¿sí? Y vamos a buscar la inversa de todo esto. Y como vieron, bueno, en nuestro caso queda algo así. Reemplacé por los valores para simplificar un poco. Bueno, entonces, la adjunta, ¿sí? Como él les había explicado, como les explicó Renato, es, digamos, el elemento que va a ir en la posición 1, 1, sería lo que quedaría de la, digamos, del determinante de lo que queda, ¿sí? De lo que queda sacando la fila y la columna que le corresponde. Y va a ir con el signo correspondiente a esa posición. Entonces, en nuestro caso, para la posición esta, por ejemplo, la M11, sería tachar esta columna y esta fila, y el determinante que queda, y por ser esta posición, va a ser positiva. Para la posición M12, ¿sí? Como va a ser en este lugar, se tacha la fila de arriba y la columna que le corresponde es la M12, o sea, la columna 2, y lo que queda cambiado de signo por esta posición. Y después de que tenemos la adjunta, la transponemos, bueno, queda esto. Y el determinante, lo sacamos como ya saben, ¿no? Multiplicando las diagonales y sacamos las dos raíces. A ver, no me faltó decir nada, ¿no? Entonces, nuestro sistema de ecuaciones va a quedar algo así. Como solamente en este caso nos interesa conocer la tensión en el capacitor que coincide con U2, ¿sí? No trabajamos directamente con I3, la despreciamos y nos quedaría esta ecuación. Entonces ahí es lo que aplicamos fracciones simples para poder, ¿sí? Expresarlo de una forma sencilla y después poder antitransformar. Fíjense que, si no me equivoco, esto directamente lo pueden antitransformar en MATLAB. Hay algo escrito en la teoría, que bueno, obviamente en el parcial no lo pueden hacer, ¿no? Pero bueno, pues si están haciendo este ejercicio y quieren corroborar, lo pueden
lo pueden hacer. Bueno, aplicar fracciones simples era separar en los distintos términos, ¿sí? Y a su vez, cada uno de esos términos, separarlos en subtérminos, digamos. Esto lo podemos hacer porque la transformada obviamente se comporta linealmente, entonces podemos aplicar, ¿sí? La transformada de los términos que se están sumando es igual a la transformada de cada uno de esos términos y sumarlos después. Y la idea de nosotros es hacer lo mismo, trabajar con cada uno de los términos y después antitransformar cada término y sumarlos para tener la respuesta total. Entonces, para el término A, ¿sí? El 1 lo vamos a separar en las dos, digamos, en las dos raíces que tiene. El 3, fíjense que tiene el término 2 tiene 3 y el término 3 tiene 2 también. ¿Sí? Esto salió de haber multiplicado en la matriz y que justo en este término estaba la fuente sobre ese. Entonces, aplicando el teorema del residuo, que es lo que estuvieron viendo recién, aplican con el límite, y bueno, dan estos números, ¿sí? Que fíjense que, no sé si es todo casualidad, o sea, no me arriesgaría a decir que en todos los casos es así, pero medio como que sí, siempre están los conjugados, cuando son complejos. Y bueno, en este caso nos aparece una constante. Lo mismo para el otro. Y una vez que tenemos todo esto, lo vamos a unir. Así que nuestra solución en el dominio de la frecuencia sería esto. Y ahora solamente queda antitransformarlo. Bueno, lo buscan en tablas, ¿sí? Y podemos ver que, digamos, las antitransformadas que vamos a aplicar son de este modelo, de este diseño, ¿sí? Con S más una constante y sobre S solo. Que básicamente es lo mismo en ponerle alfa cero, ¿no? Bueno, aplicando esto, ¿sí? Y se acuerdan que lo habíamos visto la vez pasada, el tema de para pasarlo a senos y cosenos, ¿sí? Que se multiplicaba 2 veces el módulo y quedaba, la fase se le sumaba al coseno. ¿Se acuerdan eso? Te digo que sí, pero no me preguntes nada al respecto. Bueno, incluso estaba la demostración y lo vimos la clase pasada, si quieren después lo miran. Pero bueno, se aplicaba esto, sí, y a nosotros acá nos viene bien porque fíjense que tenemos varias veces los conjugados, así que todo esto no tenemos problema, porque no hay ningún exponencial, y en las exponenciales siempre tenemos los conjugados, así que eso es una forma fácil o rápida de pasarlo a cosenos sin tener que desarrollar todo. Entonces, en este caso, nuestra K sería, por ejemplo, menos o positivo, si quieren, el 0,79J, ¿sí? Y bueno, lo mismo hacemos con esto. Entonces, acá sacaríamos el módulo y la fase. Y las de S1 que también, la S1 y S2 que también son conjugadas. Entonces, de esa forma, ¿sí? Nos queda 2 veces el módulo, le sumamos los 90, ¿sí? Acá nos queda el beta de la raíz. Bueno, matemática en el medio, ¿sí? Saco el factor común, L. Y bueno, acá fíjense que lo único que quise que el coseno más 90 es el menos seno, lo pasé ahí adelante el menos y nada más. Entonces, con esta respuesta vemos que la solución sería algo de esta forma. Y fíjense, una forma de más o menos corroborar rápidamente si lo que estamos calculando tiene sentido es, por ejemplo, cuando t tiende a infinito, ¿sí? Esto va a tender a 0,
¿sí? Todo este término se va a anular y esto, o sea que la tensión en el capacitor va a tender a 100, que, a ver dónde está el circuito, para verlo. Bueno, lo tendría que haber puesto ahí. Tiene que ser la tensión del... Ah, Claro. no, porque había una bobina. Nada, no dije nada. Sí, pero cuando esto tiende a infinito, Claro, el inductor igual es en corriente, claro. es un cortocircuito y esta tensión va a ser igual a la de la fuente. ¿Sí? Y fíjense que cuando esto tiende a 0, ¿sí? Tiene que tender a la condición inicial que habíamos calculado que eran 50 volts. ¿Sí? Así que vamos a verificar eso. Ya llego. Bueno, ahí estaba lo del T tendiendo a infinito. Y cuando esto tiende a 0, esto acá se hace 1, esto 0. Acá te quedan más o menos menos 100, más 50, ¿sí? Estamos en menos 50, más los 100 que teníamos acá afuera, nos quedan los 50 volts iniciales. Y bueno,